Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 145 de La Fosa Escéptica. Yo soy Alfonso Villalpando, me da mucho gusto saludarlos en este día, miércoles 2 de junio. ¿Es miércoles? Sí, es miércoles. Miércoles 2 de junio, el clima lluvioso aquí en donde estoy, en el estado de Morelos, en México. Espero que estén gozando de una tarde, pues bonita, ¿no? Y con una puntualidad casi rayando en lo patológico, comenzamos esta fosa escéptica. ¿Qué es la hermenéutica y qué es la exégesis? Pues de eso vamos a estar hablando en un momento más, aquí cuando empecemos con la fosa escéptica. Ya estamos por empezar. Nada más quiero agradecerle a todas las personas que han ingresado al grupo de Facebook de La Fosa Escéptica. Con gusto, con mucho orgullo, que puedo decir que ya llegamos a los 200 miembros en esta agrupación atea que estamos formando poco a poco aquí en Facebook. Y en Telegram, cualquiera de los dos lados pueden ustedes ingresar. La plática se está poniendo suave. Los memes que estamos poniendo en Facebook son increíbles. Y se está formando una muy buena, como dijéramos, prole, una tribu, una secta, una secta. En fin, ¿qué es la hermenéutica y la exégesis? La frase "todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal" de Tomás de Aquino señala algo fundamental en la interpretación literaria. No se debe hacer decir a un texto lo contrario de lo que afirma. Es en el intérprete en el que queda la opción de declararlo verdadero o falso, moral o inmoral, justo o injusto, aplicable o inaplicable. Pero invertir el sentido original del autor no es interpretar, sino tergiversar. Esta guía de siglos de antigüedad debería ser incumplida por todos los intérpretes, sean exégetas o hermeneutas, ateos o pastores metodistas. Aunque la diferencia general entre la exégesis y la hermenéutica es tan difusa que pueden considerarse casi sinónimas, en el ámbito de los estudios bíblicos, la hermenéutica ha tenido a tomar el significado de encontrar sentidos profundos en las escrituras para aplicarlas a la vida moderna. La exégesis, por el contrario, tiende a entenderse como el análisis histórico del contexto sociocultural del escrito, pues para extraer con máxima fidelidad lo que estaba en la mente de los redactores al escribir. Con el peligro de estereotipar, hay una diferencia sustancial. La hermenéutica valora a priori el texto arcaico
y asume por principio que tiene un mensaje eterno y universal, con los principios adecuados de interpretación. Busca una lectura aplicable a un contexto diferente al original del relato. Autores que nunca hubieran imaginado la situación vigente 2 milenios después de ellos son reinterpretados y reacomodados para aplicarlos a la actualidad. Por otro lado, la exégesis accede al texto de forma imparcial. Busca comprender de forma objetiva e histórica las circunstancias de redacción del texto para retratar con verosimilitud lo que tenía en mente el redactor y emitir un juicio objetivo al respecto. Como ejemplo de esto, consideremos el siguiente texto neotestamentario. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esto es un extracto de Mateo, capítulo 18, versículo 20. El hermeneuta encontrará un mensaje eterno de Jesucristo, persona de la Trinidad, enseñando su capacidad de estar simultáneamente en todas partes donde lo invocan, ubicuidad divina. También lo interpretará como una enseñanza fundamental de Jesús. La vida en Cristo está vinculada inexorablemente a la comunidad creyente. Es la comunión en su sentido original. La aplicación para el creyente es evidente. La oración en comunidad tiene un altísimo valor para Dios Jesucristo y sus seguidores deben formar comunidad de oración y adoración. Esto fortalece la vida en el Espíritu. La comunidad cristiana sería el lugar por excelencia para el encuentro con Cristo resucitado. Un buen exégeta, por otro lado, mirará los hechos a la luz de la historia. Comprenderá la influencia del desarrollo histórico del cristianismo primitivo antes de que se plasmaran los evangelios. Reconocerá el carácter espiritual de la comunidad protocristiana que ejercía sus dones de interpretación y profecía. A través de estos, los fieles recibían mensajes que adjudicaban a Jesús resucitado. El exégeta comprende que en la mente de estos creyentes primitivos, cualquier mensaje dado por estos profetas y visionarios era una enseñanza con la misma autoridad que las que se recordaban del Jesús histórico. Este fenómeno de recibir mensajes de Dios no es algo desconocido para quienes hayan participado en cultos carismáticos, sea evangélicos o católicos marianos. Los creyentes le dan a estos mensajes autoridad divina. Los protocristianos habrían memorizado algunas de estas frases visionarias impactantes y al predicar mezclarían sin problema las palabras del Jesús histórico con las del Cristo de la fe, pronunciadas por videntes. Recopilaciones posteriores de tradiciones orales con dichos de Jesús, como la Fuente Q o el Evangelio de Tomás, hechas por creyentes de la segunda o tercera generación, habrían sido dotadas más tarde de contexto literario, cuando se redactaron las biografías teológicas del Nazareno. Estos son los Evangelios. Todos los estudiosos serios del Nuevo Testamento reconocen que Jesús fue humano y no tenía el don de la ubicuidad. La frase de Mateo es solo una creencia pospascual sobre el Cristo de la fe, proyectada en la vida del Jesús histórico al redactarse el Evangelio de Mateo. El veredicto exégito es ineludible. Esa frase, que afirma en sentido literal la ubicuidad del Nazareno, jamás fue pronunciada en vida por Jesús. El hermeneuta dirá que las reglas básicas de la hermenéutica nos enseñan que Cristo nos encuentra en comunidad. El exégeta serio acepta que la lectura primaria del texto postula la presunta ubicuidad del Jesús histórico, pero también tiene la entereza de reconocer que el origen de esta frase está en la comunidad pospascual y no en el Galileo que recorrió Palestina hace 2 milenios. Es una frase históricamente falsa. Veamos otro ejemplo con un par de libros históricos de la Biblia, Crónicas y el libro de Samuel. Yo les sugiero a todos mis escuchas la lectura completa y atenta de ambos relatos, pues no sea que algún clérigo indignado nos acuse de citar sin contexto, ¿verdad?
Estos relatos narran un censo ordenado por el rey David sobre el pueblo de Israel. Tras hacerlo, David reconoce su pecado y pide perdón a Yahvé, pero éste se siente tan ofendido que por medio del vidente Gad le propone 3 opciones al rey David: 7 años de hambre en Israel, o 3 meses de ataques militares enemigos, o 3 días de pestilencia. David, prefiriendo la mano misericordiosa de Yahvé, elige los 3 días de pestilencia, tras los cuales mueren 70,000 israelitas. Luego de que David construye un altar a Yahvé, su santa ira cesa y la masacre acaba. Un hermeneuta creyente se verá en algún apuro al intentar explicar este texto del género histórico. Tal vez vea la soberanía de Yahvé sobre el destino de su pueblo elegido. Propondrá que esta forma aparentemente estricta de castigar un acto pecaminoso de David solo es la pedagogía divina para acercarse a su pueblo elegido. Yahvé le hablaría en un lenguaje humano, con palabras que habría entendido el rudo y violento pueblo hebreo. El hermeneuta tal vez afirme que esto era necesario para que Israel aprendiera que Yahvé es santo y no tolera la impureza. Incluso, al ver que Yahvé aceptó la petición del castigo más corto, podrá alegar que este trato amoroso fue el justo y necesario para expiar la culpa con el mínimo de sufrimiento requerido por la santa e insondable voluntad de Dios. Si un hermeneuta dice que estos textos representan el dolor humano de Israel ante una pestilencia que realmente Yahvé no habría enviado, estaría mostrando su incompetencia interpretativa, pues violaría la regla fundamental de no hacer decir a un texto lo contrario de lo que propone. Ambos relatos muestran, sin lugar a duda, que Yahvé sería el causante directo de la masacre de 70,000 personas. Y decir que el texto niega su origen divino sería leer al revés. No estaría interpretándolo, sino tergiversándolo. Hay un detalle interesante que el hermeneuta, en su afán de desviar la vista del genocidio de Yahvé, ignorará de forma incompetente. Al inicio de ambos textos hay una contradicción. En el primero, Satán incita a David a hacer el censo. En el segundo, Yahvé es el incitador. El exégeta racional aprovechará este texto, junto con el conocimiento de historia de la literatura judía, para dar la solución a esta contradicción. ¿Qué diría un exégeta sobre este texto usando el razonamiento? Hago una pausa y regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso aquí a la fosa y ya está aquí la gente acercándose, apersonándose, como decimos aquí en mi pueblo, al chat en vivo que tenemos en Spreaker. Volté, Sorja, como siempre, muchas gracias. Saludos, dice, listos para el programa. Adrián, buenas tardes, noches a todos, dice. Pablo Llorens dice, buenas noches, Alfonso, buenas noches, audiencia de la fosa. Y se acaba de aparecer Ricardo Galdames, que dice saludos. Bueno, pues a todos ellos mi más afectuoso saludo en esta tarde lluviosa aquí en donde estoy. ¿Qué diría el exégeta acerca de los textos que vimos en el primer bloque de esta fosa?
Pues el exégeta racional aprovechará este texto junto con el conocimiento de historia de la literatura judía para dar la solución a esta contradicción. El exégeta sabe que el carácter demoníaco de Satán fue el fruto de una evolución teológica de siglos en el pueblo judío y cristiano. En el judaísmo primitivo no había un demonio. Yahvé era creador tanto del bien como del mal. Valga decir que era bueno y al mismo tiempo malo. Esta postura parece inconcebible para el lector desinformado que interpreta según conceptos modernos. Pero hay rastros de esta teología en textos como Isaías, que textualmente dice que formo la luz y crío las tinieblas, que hago la paz y crío el mal. Yo, Jehová, que hago todo esto. Claramente, Él es el causante del bien y del mal. El libro de Samuel se inscribiría en esta corriente. Posteriormente, el pensamiento judío reinterpretó al ángel acusador, fiscal de Dios que le servía fielmente en su corte celestial para poner a prueba el hombre, como en el relato de Job. Lo convirtió en un opositor a Dios. Pasó de ser el fiscal divino a ser el enemigo de Yahvé, un ángel rebelde. Esta interpretación no es bíblica. Se basa en literatura intertestamentaria apócrifa como el libro de Enoc. En este momento de la evolución teológica judía, se comenzó a considerar a Satán como el causante del mal y el incitador al pecado. Ahí se enmarca el libro de Crónicas. Con esto en mente, un exégeta ve en los relatos de Samuel y el de Crónicas la reinterpretación de un texto previo, el de Samuel, en el que Yahvé incita al pecado, bajo una óptica posterior, en la cual Satán es el causante del pecado. El fundamentalista que rechaza esta solución unánime de los especialistas, que ve la Biblia como palabra inspirada y sin mancha de error de Dios, y que proyecta en textos del Antiguo Testamento la interpretación moderna de Satán como enemigo de Dios, se enfrenta a un absurdo de marca mayor. Su Biblia sería tan poco libre de errores que confundiría a Satanás con Yahvé. ¿Qué interpretación hace un exégeta serio sobre estos relatos? Primero, reconoce lo obvio. Los autores describen un castigo de Yahvé sobre un David culpable, consistente en matar a 70,000 inocentes, que bajo cualquier estándar antiguo o moderno, pues se trata de un genocidio. Al exégeta serio no le queda más remedio que concluir que todo el capítulo 24 de Samuel y el 21 de Crónicas describe a Yahvé como un genocida que masacra 70,000 inocentes con armas bacteriológicas, lo que es la pestilencia, para castigar a un solo culpable, David. El exégeta, con sentido moral sano, reconoce que esto no es un acto bueno ni justo, es prácticamente demoníaco. El exégeta creyente no tiene más salida. Reconocer que ambos capítulos son mentiras adjudicadas a Yahvé por un redactor primitivo que lo vería como origen de todo bien y de todo mal. Pero esta solución termina minando la credibilidad hermenéutica de la Biblia. Si 2 capítulos enteros representan de forma equivocada a la divinidad, entonces centenares de relatos históricos o legales o apocalípticos o del género que sea, pueden ser falsos en su sentido literal. Pésele al clérigo que sea, esta es la postura mayoritaria entre los exégetas bíblicos de facultades de teología serias. Sea por reconocer que la divinidad literaria de la Biblia es genocida, o por reconocer que centenares de pasajes de la Sagrada Escritura son falsos, motivados por una cosmovisión bárbara de los redactores, la conclusión sobre la aplicación de la ética bíblica a la vida moderna es inescapable. Es la misma postulada por este autor en su columna previa. Ya es hora de dejar a un lado la Biblia como patrón de conducta en las sociedades democráticas modernas. Hago otra pequeña pausa y cuando regresemos, falsas profecías bíblicas. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso aquí a la fosa escéptica. Comentarios de Volte Sorja. El creyente defiende la libre enseñanza de sus hijos, ignorando a su conveniencia que a esa edad el conocimiento aprendido es real y válido para ellos. Pero por otro lado, el tutor no está de acuerdo con que se le enseñen otras ideologías porque argumenta que no son realidad y solo es una visión tergiversada de la realidad. Están en contra de los movimientos modernos en la escuela, pero ruegan por libertad de culto en ella. Bien dicho, mi estimado Volte. Y Ricardo Galdames dice: el problema es que la mayoría de las personas influyentes son religiosos y que por su parte fuera la iglesia estuviera al mando de los gobiernos. Pues sí, no entendí muy bien, mi estimado Ricardo, si puedes ampliar tu comentario. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará; habló, y no lo ejecutará. El que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Números, Samuel y Deuteronomio. Una de las evidencias más contundentes de errores históricos y ficciones en la Biblia son las falsas profecías. De acuerdo con la Sagrada Escritura, cualquier afirmación hecha en nombre de Dios que no ocurra tal como se expresa, no puede ser verdadera palabra suya, porque según la misma Escritura, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y porque si dice, hace, y si habla, ejecuta. Esto aporta un criterio para determinar cuándo se está ante una falsa profecía. Basta que una afirmación adjudicada a Yahvé no ocurra tal como fue profetizada hasta el último detalle. Si algo de lo expresado en la profecía llega a fallar, sin importar cuán pequeño sea el detalle, se puede afirmar categóricamente que la profecía es falsa y no viene de Yahvé. Cuando se analiza la Biblia bajo este criterio, aparecen muchos ejemplos. Tal vez la peor metedura de pata inspirada aparece en los capítulos 29 y 30 del libro de Ezequiel. Estos proclaman una profecía de destrucción que amerita, ¿cómo no?, la lectura literal para captarla, en toda su magnitud. Y ahí les va. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. He aquí que yo traigo contra ti espada, y cortaré de ti hombres y bestias. Y la tierra de Egipto será asolada y desierta. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán desoladas por 40 años, y esparciré a Egipto entre las naciones, y lo dispersaré por las tierras. Porque así ha dicho Jehová el Señor: al fin de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueron esparcidos,
y volveré a traer a los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y ahí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos será humilde, mas nunca se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatará botín y habrá paga para su ejército. Así ha dicho Jehová el Señor: destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él, y con él su pueblo, los más fuertes de las naciones, serán traídos para destruir la tierra. Y desenvainarán sus espadas sobre Egipto y llenarán de muertos la tierra. Yo, Jehová, he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor: destruiré también las imágenes y destruiré los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. Ándale pues. Ezequiel 29 y 30 es uno de los mayores cúmulos de disparates de la Sagrada Escritura. Cualquier persona con los más mínimos conocimientos de la historia del bachillerato sabe que Egipto nunca fue arrasado. Su gente nunca fue dispersa entre las naciones. Nunca sufrió una desolación de 40 años. Nabucodonosor nunca arrasó a Egipto. No sé ustedes, pero cada vez que digo la palabra Nabucodonosor, me acuerdo de dos cosas. De la ópera de Nabucco y también de la nave de Matrix, ¿no? Nabucodonosor. Bueno, siguiendo con esto, nunca, ¿verdad? Esta profecía nunca se cumplió porque nunca lo asoló ni lo expolió. Sus ciudades nunca fueron destruidas. Egipto no solo no se empobreció, sino que posteriormente alcanzó el mayor poder y riqueza de su historia bajo el gobierno de los Ptolomeos. En la tierra de Egipto siguió habiendo reyes durante muchos siglos. De hecho, Alejandría se convirtió en la más grandiosa ciudad comercial e intelectual del mundo helenístico. Era el centro comercial más importante del mundo grecorromano y su fabulosa biblioteca fue el faro intelectual de la humanidad durante siglos. Las monumentales estatuas egipcias no fueron destruidas, sino que continúan aún intactas y son visitadas a diario por cientos de turistas que pueden apreciarlas en toda su magnificencia. Gracias a la protección y continuas restauraciones que les brinda el actual gobierno egipcio a tan maravilloso legado cultural de la humanidad. Hablando coloquialmente, los capítulos 29 y 30 de Ezequiel son una profecía más falsa que una moneda de 3 pesos con 27 centavos. Esta profecía es tan brutal, tan crasamente errónea, que si no fuera tan patética, pues daría risa. Son 2 capítulos enteros de la Biblia adjudicados explícitamente a la palabra de Yahvé, pero tan torpes que pudieron ser escritos por un presidente de México, Walter Mercado, o cualquier astrólogo farsante de revistas como Vanidades o Cosmopolitan. Aunque hay más meteduras de pata en Ezequiel y en el Antiguo Testamento, tal vez las más asombrosas son las del Nuevo Testamento, por haber estado bajo nuestras narices por tanto tiempo, camufladas tras una exégesis amañada y difundida acríticamente. Supongamos, para bien de la causa cristiana, que los relatos de la resurrección de Jesús no fueron mitos sino sucesos históricos reales y que hubieran ocurrido tal cual se narran en los evangelios. Supongamos también que todas y cada una de las palabras adjudicadas a Jesús en estos textos realmente hubieran sido pronunciadas por él. En este caso hay una profecía cuyo cumplimiento quedó cojo. En Mateo, capítulo 12, versículos 39 y 40, Jesús, irritado ante la incredulidad de quienes le piden señales, responde así. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Esta es la palabra de Dios, ya se pueden levantar. Ahorita pasa la canastita para que ustedes dejen su limosna. Gracias. Bueno, la profecía es enfática, ¿no? Jesús no estaría en el sepulcro unos 3 días a ojo de buen cubero. Estaría exactamente 3 días con sus 3 noches, como Jonás estuvo en el vientre del pez. Si Jesús hubiera querido decir 3 días aproximadamente, pues pudo usar aquí la trillada expresión teológica al tercer día, que en otras ocasiones usó y que terminó imperando en los credos apostólicos y fórmulas de fe subsiguientes. Esto no impondría restricciones sobre las fracciones de tiempo. Al usar exactamente 3 días y 3 noches, Jesús estaba implicando su permanencia en la tumba por 3 días completos. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Bueno, pues ahora, según Juan 19, versículo 31, Jesús fue sacrificado o crucificado, pues, el día anterior al día de reposo o sabbat judío, lo que viene siendo nuestro sábado. Su cuerpo fue bajado de la cruz el viernes por la tarde. Todo esto por referencia bíblica, ¿verdad? Fue sepultado, permaneció todo el sábado en la tumba. Y dice la Biblia en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1. Y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Si en lugar del relato de Juan se acepta el de Mateo, María Magdalena habría ido a la tumba en la víspera del sábado, esto es, al final del siguiente día a la crucifixión. Así, pues Jesús habría permanecido en la tumba solo la noche del viernes, que para los judíos era el comienzo del sábado, todo el día del sábado, parte de la víspera, y en el mejor de los casos, una fracción de la madrugada del domingo. Esto es poco más de día y medio, a lo mucho. A pesar de algunos intentos de incluir en la semana de la pasión más de una solemnidad judía para sugerir que Dios pudo ser crucificado el jueves, no hay la más mínima evidencia evangélica que lo sustente. El magisterio de todas las iglesias, tanto católicas como protestantes, durante todos estos siglos, pues han enseñado la muerte de Jesús el viernes, según lo señala la Escritura. Y esto no deja duda de cuánto tiempo estuvo Jesús en la tumba. El autoproclamado Nazareno profetizó un entierro de 3 días y 3 noches, pero solo estuvo 1 día y casi 2 noches. Si se ha de creer en el mito, ¿verdad? Sin importar cuán asombroso pueda ser un relato, que para mí pues, es bien dudoso, que afirme la resurrección de alguien, si se aplica el criterio bíblico a la profecía de Jesús sobre la duración de su propia muerte, queda catalogado irremisiblemente como falso profeta. Lo que predijo, pues no lo cumplió. Esta no sería su única falsa profecía. ¿Cuál sería la otra? ¿Entre las muchas? Bueno, eso lo veremos ahorita que regrese. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
regreso aquí a la Fosa Escéptica con comentarios. Ricardo Galdames, el problema, ya nos aclaró, ¿verdad? El problema es que la mayoría de personas influyentes son religiosos y que si por su parte fuera, la iglesia estaría al mando de los gobiernos. Pues sí, pero no les falta mucho, ¿eh? En muchos países la simbiosis entre la iglesia y el gobierno es indefinible, ¿no? No hay una separación real entre la iglesia y los gobiernos. Es más, en muchos casos el jerarca del gobierno, el presidente o como lo quieran llamar, el dictador en la mayoría de los casos, es el que impone al representante de la iglesia, ¿no? Y esta no sería su única falsa profecía, ¿eh? Tal vez la más impactante cuando se analiza sin prejuicios es el pequeño apocalipsis sinóptico de Mateo 24 y paralelos. En este evangelio, los discípulos le preguntan a Jesús por las señales de la llegada del reino de Dios y Jesús responde a quienes le preguntaron con una larga advertencia. Habría falsos mesías, guerras, persecuciones, falsos profetas, predicación global e inmediatamente después se oscurecería el sol, la luna no daría su resplandor, las estrellas caerían del cielo y aparecería la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ándale. Entonces Jesús cometió uno de los errores más comunes que todo adivino profesional trata de evitar: poner un límite de tiempo para todos estos sucesos. En los versículos 32 al 35 dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La redacción no deja lugar a dudas. Jesús les estaba respondiendo a sus discípulos y les dijo a ellos que su generación no pasaría hasta que ocurrieran todas y cada una de las situaciones mencionadas, incluyendo los signos astronómicos, la señal del Hijo del Hombre y el fin. Algunos creyentes tratan de matizar esta metedura de pata con la frase de Jesús en la que reconocían no saber ni el día ni la hora, pero es inútil. Que Jesús ignorara el día no le impidió señalar una generación como límite, sin importar el día, es decir, unos 40 años. Los creyentes, en una hermenéutica absurda, proponen que parte de esta profecía en realidad señalaba la destrucción del templo en el año 70 y sus eventos anteriores, mientras que la otra parte advertiría de los signos de los últimos días que les tocaría vivir a una generación posterior en siglos, la actual, según muchos evangelios, adventistas y testigos de Jehová. Esa interpretación es falsa y la razón es evidente. Las palabras de Jesús no dicen que algunas partes se cumplirán en su generación y otras partes se realizarían 2 milenios después. Jesús es categórico. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es que Jesús habla con muchas voces porque es omnisciente, ¿no? Esta generación no significa esa generación. Todo esto no significa algunas cosas sí y otras no. Que Jesús se estaba refiriendo a la generación que escuchaba su respuesta en vivo y no a nuestra generación es evidente en otras afirmaciones igualmente erróneas adjudicadas al Nazareno en los evangelios. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Es obvio que todos los que escucharon en vida a Jesús están muertos hace más de 19 siglos, ¿verdad? Nadie que hubiera escuchado a Jesús en vida podría estar vivo 2000 años después, a menos que se crea históricamente en el evangelio de quién, en el evangelio del Highlander, ¿no? Aquí Jesús insistía en que el fin era inminente y sería presenciado por su generación. Esto no ocurrió, pero sí influyó en otra profecía del Nuevo Testamento. En este último ejemplo, el falso profeta es Pablo,
en su primera carta a los tesalonicenses, donde explica cómo será el rapto de los creyentes, o sea, la ida al cielo, y por qué la gente seguía muriendo sin que llegara el Hijo del Hombre. Y a la letra dice así el señor Pablo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Lo quieren leer? Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 17. Para el que sabe leer entre líneas, hay una declaración asombrosamente falsa en esta profecía que Pablo puso en palabra del Señor. Pablo se incluye entre los que quedarán vivos hasta la venida del tal Jesús, ¿no? No lo dice solo una vez, lo dice 2 veces. Emulando a Jesús, Pablo profetizó en palabra del Señor que él y algunos tesalonicenses quedarían vivos hasta la segunda venida y serían arrebatados por los aires. Es obvio que Pablo y todos sus fieles de Tesalónica murieron sin ser arrebatados por los aires, y el Señor no llegó en la generación que prometió. De acuerdo con los criterios del Antiguo Testamento para detectar falsos profetas, Pablo de Tarso emitió una falsa profecía impecable. Esto no obsta para que los creyentes, en una irracionalidad asombrosa, continúen esperando con una ceguera absoluta el regreso de Jesús, a pesar de que él y su principal apóstol se equivocaron en las profecías más importantes que emitieron, lo que resta credibilidad a las enseñanzas del Señor Nazareno, ¿no? Las obvias profecías falsas de la Biblia impiden sostener racional y honestamente que haya sido escrita por inspiración divina y sin mancha de errores, o que una correcta interpretación según el Espíritu pueda aclarar estas incongruencias. Ninguna interpretación hará que Nabucodonosor haya destruido a Egipto. Ninguna hermenéutica puede convertir 3 días y 3 noches en día y medio. Ninguna justificación teológica ad hoc hará que estén vivas personas bimilenarias al mejor estilo de Hollywood. No hay interpretación que permita creer que Pablo y algunos tesalonicenses todavía andan merodeando por ahí ocultos, vivos, y esperando el momento en el que serán levantados por los aires antes de morir. Cualquier interpretación que manipule unos textos tan claramente equivocados para tratar de justificar el fracaso, pues no es hermenéutica, es tergiversación amañada e inmoral. Las falsas profecías no son los únicos errores bíblicos. En la Fosa Escéptica presentaremos a futuro otros tipos de equivocaciones de la Sagrada Escritura que confirman que eso de que la Biblia no tiene errores es un mito insostenible que mina los cimientos de todas las confesiones cristianas de corte fundamentalista. Voy a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar del adoctrinamiento, este crimen que se comete, y en específico del adoctrinamiento religioso infantil, que es el más criminal de todos los adoctrinamientos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso aquí a la Fosa Escéptica y sigo leyendo comentarios de nuestros amigos que se apersonaron ya aquí en el chat en vivo de Spreaker. Y Pablo Llorens dice con un sarcasmo envidiable, dice, si las estrellas caerían del cielo según las profecías, entonces el sol no tendría que apagarse, tendría que caer también, ¿verdad? Pues sí, imagínate algún vivo vendiendo sombrillas, paraguas, ¿no? Para que muramos todos al mejor estilo del coyote del Correcaminos, ¿no? Que se protegía con una sombrilla de una gran roca que le caería encima. Y Volte dice, un lujo escucharte mientras me baño, no hay mejor lugar para la reflexión. Saludos, bueno, pues ya que te estás bañando, mi estimado Volte, enjabónate bien el fufuy. Puedes buscar en un diccionario de terminología médica mexicana, cuál es el fufuy. Pero me imagino que te lo estás imaginando. Pasemos ahora a algo que me parece a mí criminal. El adoctrinamiento infantil. Bueno, pues el adoctrinamiento que ejerce el cristianismo necesita comenzar desde la más tierna infancia. Y la mejor forma para hacerlo consiste en llenar la mente de los niños con leyendas que deterioran su pensamiento crítico y su autonomía psicológica, creándoles necesidades falsas muy difíciles de eliminar en la vida adulta. Por ejemplo, la necesidad de un padre amigo imaginario que nos protege y escucha, a pesar de las abundantes catástrofes que refutan este anhelo. El método para sembrar estas falsas necesidades en la mente infantil se resume en una palabra: la Navidad. Estamos un poco extemporáneos, pero ejemplifica la Navidad muy bien lo que es este adoctrinamiento infantil. La Navidad es la forma amena de inculcar en los niños la divinidad de Jesús de Nazaret, para que luego, a medida que crezcan, crean ciegamente en una religión inhumana que pregona que todos somos culpables desde el nacimiento y que si no fuera porque un Dios infinitamente bueno haya torturado a su único hijo, que era él mismo, porque nos amaba mucho, jamás seríamos dignos de la salvación de un tormento eterno que tiene preparado a quienes no crean en él. Es probable que personas con dudas de fe razonables tengan la opinión que algo de verdad se debe mezclar con mito en los relatos navideños del cristianismo. Para examinar esto, analizaré lo que narra la Biblia. Los cristianos primitivos partieron de una fe que se puede ver plasmada en las epístolas de Pablo. Esta versión primitiva del cristianismo carecía de interés en la vida humana de Jesús, pues casi nada de los relatos evangélicos aparece en ella. Solo posteriormente se procedió a dotar a Jesús de Nazaret con una biografía teológica, para lo cual se escribieron 4 evangelios. Estos se escribieron varias décadas después de la supuesta muerte de Jesús de Nazaret, tiempo más que suficiente para que se generaran embellecimientos legendarios del Jesús histórico. Así, la evolución cronológica de la divinidad de Jesús es patente en los evangelios canónicos. En el primero, Marcos, escrito después del año 70 de la era común, se manifiesta la naturaleza divina de Jesús en el bautismo. Marcos nada sabe del nacimiento o la infancia de Jesús. En el siguiente, Mateo, escrito del 80 al 90 de la era común, la naturaleza divina del niño se manifiesta a José en un sueño con ángeles. El siguiente paso de mitificación se da en Lucas, que se escribió entre el 80 y 90 de la era común, donde la divinidad del niño se manifiesta en un mensaje angélico, en vivo y en directo, a la madre del Redentor. Por último, el Evangelio de Juan, que fue escrito entre el 90 y el 100 después de la era común, es tan teológico que comienza su evangelio declarando que Jesús era Dios desde la creación del mundo. Desde este proceso de adorno legendario del Jesús histórico, los únicos evangelios que aportan presuntos datos históricos serían los de Mateo y Lucas, que analizaremos a continuación. El relato de Mateo se caracteriza por una obsesión insaciable por inventarse cumplimientos proféticos para demostrar que Jesús era el Mesías.
Su descripción navideña comienza con un sueño de José, fíjense, donde se le comanda aceptar a María ya embarazada. Mira, se le aparece en sueños un ángel que le dice, mira, José, no te vayas a despertar, nada más escúchame. Tu vieja va a tener un hijo. No, espérate, no te revuelques en la cama. No es tuyo. Pero no lo vayas a tomar a juego, güey. No te vayas a morir de la risa. Pero se trata de lo siguiente, güey. Un ángel... Perdón. No, un ángel. Dios mismo tomó la forma de paloma, güey. Tomó la forma de paloma y bajó. Bajó desde el cielo hecho la raya, porque las palomas ya en caída libre y en picada vuelan rapidísimo. Y ya que acabamos de picada, pues así quedó María, bien picada. Y va a tener un hijo, que no es tuyo, es de Dios. Así es de que lo aceptas o lo aceptas, güey, porque no hay de otra. Cuando el ángel explica quién será el que mora en el vientre, le dice así, mira, José, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Apúntalo porque luego se te va a olvidar, güey. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Anota bien, güey. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ya? Ok. Ya en el comienzo se ve la urgencia del evangelista por achacarle el mesianismo a Jesús a toda costa, incluso retorciendo los textos del Antiguo Testamento para tratar de convencer de una profecía que a todas luces no se cumplió. Yehoshua, Josué, Jesús y Emmanuel son dos nombres semitas perfectamente distintos. Estos significan Yahvé salva y Dios con nosotros respectivamente. Ni fonéticamente, ni etimológicamente los nombres son iguales. Si era cierto que el Mesías se llamaría Emmanuel, entonces Jesús no podía hacerlo. Solo quien anhela creer a ciegas puede pensar que ahí se ha cumplido una profecía. Pero las dificultades no paran ahí. La supuesta profecía a la que se refiere Mateo es un texto que le profetizó Isaías a su contemporáneo, el rey Ahaz, que estaba al borde de un ataque de nervios por la amenaza que a su reino hacían Razón y Péjac. Y dice así, en el libro de Isaías, volvió Yahvé a hablar a Ahaz diciendo, pide para ti una señal de Yahvé, tu Dios, en lo profundo de Seol o en lo más alto. Dijo Ahaz, no la pediré, no tentaré a Yahvé. Y dijo Isaías, oíd pues, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Cuajada y miel comerá hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno, porque antes que sepa el niño rehusar lo malo y elegir lo bueno, será abandonado el territorio cuyos dos reyes te dan miedo. Al leer la profecía resaltan algunas anomalías. En primer lugar, el texto hebreo original habla de una doncella o mujer joven, mientras que Mateo se basa en la Septuaginta, la traducción de las escrituras hebreas al griego llamada Biblia de los 70. En esta, la palabra hebrea alma, que significa mujer joven, fue traducida con el término griego partenos, que significa virgen, desvirtuando el texto original de Isaías. Si los textos hebreos hablaran de una virgen, habrían usado la palabra betulá. No necesariamente una mujer joven es una virgen, así como no necesariamente una virgen es una mujer joven. Mateo, leyendo una traducción errónea de los textos hebreos, terminó creando el mito del nacimiento virginal de Jesús, una fábula igual a cualquier mito pagano. Un Dios como Yahvé, que suele bajar del cielo en forma de paloma y que cubre con su sombra a una niña hebrea llamada María para engendrarle un hijo llamado Jesús. Bueno, pues esta historia es prácticamente indistinguible de un Dios como Zeus, que baja al mundo en forma de cisne
para seducir a una chica griega llamada Leda y para engendrarle un hijo llamado Polideuces. Así le pusieron, Polideuces. Imagínate a la mamá gritándole a la calle, ¡Polideuces! ¡Ya métete que va a llover! No obstante, hay problemas aún más graves. ¿Cuáles son estos problemas de esta historia inverosímil? Yo, en cuanto regrese, se los aclaro. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa escéptica y volteé, escribe, y no sé cómo escribe, si está bañando, a lo mejor ya se acabó de bañar y entre la secada del fufuy y del pispiote le da tiempo para escribir. Y dice José, el cornudo más famoso de la historia. Pues sí, la verdad es que, y el más pendejo, la verdad, porque eso, bueno, tú te crees que tu vieja se acostó con el lechero, pues órale, puede ser. Pero que tu mujer haya sido embarazada por una paloma, que no es paloma, sino es un tipo que viene del cielo, que es un lío tremendo, y José se lo creyó porque se lo dijeron en un sueño. Ricardo Galdames dice, en mi país se le dice paloma en forma vulgar al pene, así que cada vez que dices que le cayó la paloma, me sacas una gran risa. Pues no lo sabía, pero dígame entonces... pues entonces es cierto, y si nos vamos a la historia, en tu país es literal el hecho de que la paloma se haya metido en las entrañas de María, ¿no? En el oficio de escritor, la escala de Raglan para construir mitos es básica. Jesús, justo a otros personajes, comparte puntos de un arquetipo mítico. Sí, tengo esa escala de Raglan, la tengo... aquí guardadita para hablar de ella en alguna fosa escéptica porque es muy interesante, como el nacimiento milagroso. Sí, claro, mi estimado Volte. Pero ¿cuáles son estos? Regresando al tema de lo que estaba yo hablando. Bueno, estamos hablando del embarazo de María y de su virginidad, ¿verdad? En esto hay problemas más graves aún. Tras una lectura de este relato resulta evidente que la señal a la que alude Isaías era una señal para Ahaz. También es obvio que la señal se refería a su tiempo, es decir, al tiempo en el cual los reyes que lo amenazaban serían alejados. Los cristianos le adjudican el cumplimiento de esta profecía a Jesús, pues, lo cual es absurdo, pues aparte de la anacronía, porque pues, la profecía supuestamente se cumplió a unos 700 años antes de Cristo. Resultaría curioso que Jesús, el supuesto Dios humanado, tuviera que aprender a rehusar lo malo o a elegir lo bueno. Este cumplimiento falsificado de profecía es solo uno de los múltiples inventos de Mateo para tratar de convencer al lector en su evangelio de que Jesús de Nazaret tenía naturaleza divina. La siguiente parte del relato de Mateo es el episodio de Herodes y los magos de Oriente. No sobra señalar que las leyendas de los tres reyes magos es una elaboración tardía debida a diversos individuos como Orígenes, el Papa León I, Cesario y otros muchos. El relato bíblico no puede ser más explícito acerca de la naturaleza de los supuestos magos. Y dice así: nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle.
Lo fabulesco del relato y lo artificial de la composición se evidencia en estas escasas líneas. Primero, los magos eran unos astrólogos, y toda persona con algo de formación básica en ciencia sabe que la astrología es una pseudociencia carente de fundamento y, peor aún, prohibida por la mismísima ley de Yahvé. Basta leer lo que dice respecto a magos y astrólogos. En el Levítico, por ejemplo, no practiquéis la adivinación ni la magia. En el Levítico también dice: si alguien consulta a los nigromantes y a los adivinos y se prostituye con ellos, yo volveré mi rostro contra él y lo extirparé de su pueblo. El hombre o la mujer que practique el espiritismo o la adivinación será castigado con la muerte. Los apedrearán, su sangre sobre ellos. No ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Esto lo dijo Jesús bien enojado. Es tan ingenua la redacción del evangelista que luego de que los magos le preguntan a Herodes sobre el nuevo rey, le dicen que van a adorarlo. Al parecer, estos astrólogos de fábula, tan aborrecidos por Dios, ya que él mismo comandaba su lapidación, fueron los primeros en adorar al supuesto Dios encarnado antes que cualquier cristiano en el mundo, todo gracias a una violación de la ley de Yahvé que conllevaba pena capital. La total carencia de fiabilidad histórica se resume en el resto del relato. Herodes, como el mayor pusilánime de la historia, reacciona de forma inaudita cuando le informan del rey que lo sucederá. No se ofreció para acompañar a los magos y encargarse él mismo de eliminar a Jesús. No. Tampoco envió un pelotón de soldados con la excusa de escoltar a los magos para luego matar al niño. Ni siquiera envió un espía que siguiera a distancia a los magos para localizar a Jesús y luego eliminarlo. Esto cualquier narcotraficante lo sabe hacer. El autor del Evangelio nos quiere hacer creer que Herodes simplemente confió en que unos magos completamente extraños le indicarían dónde estaba el aspirante al trono. Quiere hacer creer el absurdo de que uno de los reyes más sanguinarios que tuvo Israel confió de forma ingenua en que le informarían la localización de quien amenazaba su reinado. El emperador Claudio se refirió a la calidad sanguinaria de Herodes al decir que preferiría ser cerdo de Herodes que hijo suyo. Esto era un juego de palabras. En griego hijo es ios, mientras que cerdo es is. Herodes, como todo judío, no podía comer cerdo, mientras que sí asesinó a sus hijos sin muchos miramientos. La falta de historicidad de Mateo es patente al tratar de convencer a sus lectores de que un gobernante sanguinario, acostumbrado a intrigas de corte, traiciones y asesinatos, iba a ser tan imbécil en confiar en unos extraños para que le refirieran la localización de quien amenazaba usurpar su poder. Esto delata la naturaleza ingenua y fabulesca del relato. Ningún rey que viera amenazado su reino actuaría de forma tan absurda. Pero los absurdos no terminan ahí. El desempeño de la estrella como guía es otra fantasía inaceptable. El misterioso astro surge en Oriente y guía a los magos. No a Belén, donde estaba el niño, sino a las mismísimas manos de Herodes. Luego desaparece, justo en el instante preciso como para que Herodes se entere de las intenciones de los magos. Cuando salen de palacio, la estrella reaparece y los guía justo hasta el lugar donde estaba el niño. Dicho astro habría sido el causante de la matanza de los inocentes de Belén, pues si hubiera funcionado como era debido, llevando a los magos directamente al Jesús, ninguna muerte hubiera ocurrido, aunque en realidad tampoco hubo tal masacre. Lo que explicaré, pues lo explicaré después de esta pausa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso aquí a la voz escéptica. Qué risa me da leer los comentarios aquí en Spreaker, en el chat en vivo. Se acerca con nosotros Marvin Girón. Creo que es la primera vez que andas por acá, mi estimado Marvin, no te recuerdo. Si es así, bienvenido, y si no es así, tonto que soy. Dice, en mi país igual le dicen paloma al pene. También me sacaste una risa, me causa gracia. Le digo, en lugar de poner en mi país, pongan de qué país son, no vaya yo a ir de visita, porque aquí en México una paloma, entre otras muchas cosas, es una bebida hecha a base de tequila y refresco de toronja. Entonces, llamarle, imagínate que yo llego a una cantina, a un bar en el país de donde son ustedes y que pido que me traigan una paloma bien grande. Adrián dice, la historia de María, José y Jesús se asemeja con la de los dioses egipcios, Osiris, Iris y Horus. Sí. Toman este tipo de mitología y la transforman para sus propios y perversos fines, ¿verdad? Dice Marvin Girón, pues les faltó creatividad. Crearon una religión tomando partes de varias religiones y mitos antiguos. En efecto, sí, como dice Adrián, ¿verdad? Volte dice, Betlehem es un lugar en el cielo, no en la tierra, en la constelación Virgo. Los tres reyes también están en el cielo. Sí, claro, los tres reyes, el de en medio, en la más brillante, siguen a Sirius, que es la estrella más brillante que se puede ver en diciembre. Y en diciembre precisamente se alinea con estas tres estrellas que forman el cinturón de Orión. Dice, por el bamboleo señala el nacimiento del sol. 3 días después de morir bajó la cruz del norte hasta que el sol renace el 25 de diciembre. Sí, es que los antiguos miraban mucho al cielo. ¿Y qué cielo, verdad? No había contaminación, no había luz, no había luces, ¿verdad? En las ciudades. Y tantito que estuviera oscuro se veían, me imagino, unos cielos hermosos, como los podemos ver en algunas partes todavía de la tierra en estas épocas. Pero para ellos era maravilloso y se le otorgaban propiedades mágicas a este firmamento, ¿verdad? Por eso las constelaciones y por eso este relato de el cinturón en la constelación de Orión, los tres reyes magos que se llaman así desde hace muchos milenios, ¿verdad? Y que siguen en diciembre, se alinean con Sirius, que es la estrella más brillante, y que en el 25 de diciembre apuntan directamente, si sigues esa imaginaria línea, al nacimiento del sol o por donde sale el sol en ese preciso día. Lo mismo hacían los mayas con los observatorios, que los astrónomos o astrólogos mayas sabían muy bien por dónde iba a salir el sol en determinadas épocas y hacían los rudimentarios observatorios astronómicos y calculaban las cosechas y en fin, un montón de celebraciones de sus dioses y religiones, ¿verdad? Mala memoria, Alfonso, pero sí comento bien poco. Bueno, Marvin, pues comenta más seguido y así no tengo yo que sufrir de este Alzheimer selectivo. Bueno, ¿cómo se explica la estrella de Belén? Bueno, ha habido centenares de científicos que han tratado de encontrar torpemente una presunta historicidad en el relato de la estrella, por desconocer los métodos de falsificación de los evangelistas. Se han sugerido meteoros, cometas, conjunciones planetarias, novas y bueno, un sinfín de tonterías que rechazarían lógicamente si quienes las proponen pensaran con seriedad lo planteado por Samuel Rey Marus, que en 1768 dijo: «Un cometa con cola está demasiado alto como para apuntar a una determinada casita». Pues claro, en la mitología antigua era común asociar portentos celestiales con el nacimiento y muerte de las personalidades, y eso fue lo que inventó Mateo para su personaje. No se deben aceptar ingenuamente pseudoexplicaciones astronómicas para mitos fabulescos. ¿Por qué inventó Mateo el relato de la estrella vagabunda? Por la sencilla razón de que necesitaba fabricar literalmente más cumplimientos espurios de las supuestas profecías, pues para convencer a sus lectores. Leyendo sus fuentes hebreas, le gustó al tal Mateo a Mateo, al que haya escrito el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Pero para una convención
histórica en esta fosa, hablaremos que Mateo realmente lo escribió, aunque sepamos que estos escritos no son atribuibles a estos evangelistas, ¿verdad? Pero ¿qué fuente hebrea le gustó mucho a Mateo para escribir este relato de la estrella? Bueno, en Isaías, en el libro de Isaías, está: el pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande, los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. Acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría, porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Como el nacimiento del Mesías debía aparecer una luz en las tinieblas, entonces Mateo se inventó una especie de estrella ambulante, que por cierto debería ir bastante baja para poder señalar una casa específica. Es solo otro cumplimiento falsificado, solo que en este caso no lo dijo explícitamente. Siguiendo con el relato, Mateo dice que tras ser avisado los magos en sus sueños de no volver a Herodes, este entra en una proverbial ira que se habría evitado de no ser tan confiado y tan pendejo, ¿verdad? Entonces se le avisa a José en sueños que huya a Egipto mientras el rey asesina a todos los niños de Belén de Judá. Pero ¿por qué huir a Egipto? ¿Por qué no a Nazaret, que era de donde Jesús iba a pasar toda su juventud? La respuesta es muy simple: porque Mateo se tenía que inventar otro cumplimiento de profecía basándose en el Antiguo Testamento, como él mismo lo reconoce. En Mateo capítulo 2, versículo 15 dice: para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Pero al igual que la profecía amañada de Manuel, esta también se refiere a algo muy distinto que se entiende al leer el texto completo junto con otros versículos. Cuando Israel era niño, lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales e incienso a los ídolos. Y dirás al faraón: así dice Yahvé, mi hijo primogénito es Israel. Por eso yo te digo, deja salir a mi hijo para que me dé culto. Si te niegas dejarle salir, yo daré muerte a tu hijo primogénito. Éxodo, capítulo 4, versículo 22. Es evidente que la profecía de Oseas no se refería a Jesús de Nazaret, sino al pueblo de Israel, ¿verdad? Mi hijo primogénito es Israel, por eso yo te digo, deja salir a mi hijo, para que me dé culto. Hablaba no de un hijo biológico, o en este caso engendrado por una paloma, sino se refería al hijo como a su pueblo de Israel, ¿verdad? Pero Mateo, en su mentalidad febril, ve aquí ocasión para fabricarse un supuesto viaje a Egipto como huida de una masacre de niños y un regreso para hacer cumplir otra profecía a la fuerza. Luego de ver ejemplificada esta delirante afición de Mateo por inventarse relatos que cumplieran lo que en su mente eran profecías, se entiende por qué la estrella no cumplió bien su cometido de guía. Si la fantasiosa estrella hubiera llevado a los magos directamente a Jesús, no se habría enterado Herodes, no habría entrado en cólera y no habría asesinado a los inocentes niños. ¿Cuál es, pues, el motivo de que la estrella actuara tan caprichosamente? La respuesta es que Mateo tenía que inventarse otro cumplimiento. Tendrían que haber muerto niños para que en el relato se hiciese cumplir lo que Mateo entendió como otra profecía. Mateo capítulo 2, versículo 16 y subsecuentes. Y dice así: entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse, porque ya no existen. Esta profecía cumplida, entre comillas, la fabricó Mateo basándose en otro texto de Jeremías. Así dice Yahvé: en Ramá se escuchan ayes, lloro amarguísimo,
Raquel llora por sus hijos, que rehúsa consolarse por sus hijos porque no existen. Así dice Yahvé, reprime tu voz del lloro y tus ojos del llanto, pues tus penas tendrán recompensa. Oráculo de Yahvé, volverán los hijos a su territorio. Bueno, todo el relato de Jeremías se refiere a los hijos de Israel en el exilio. No tiene absolutamente nada que ver con niños muertos. Esto es obvio al final de la cita, donde se promete el regreso de los hijos. En la mente delirante de Mateo, este texto es preciso para crear un paralelo a la muerte de inocentes bajo el yugo egipcio narrado en el Éxodo. Mateo deseaba presentar a Jesús como el nuevo Moisés, y así como Moisés escapó a una matanza de niños, ¿se acuerdan, no? Lo pusieron en una canastita y lo aventaron al río Nilo. Jesús también debía escapar de una matanza. Por esto se inventó Mateo el relato de una matanza de niños en Belén bajo el reinado de Herodes, lo que no sucedió históricamente. Asombra el nivel de manipulación al que llega Mateo con esto, ¿no? Al usar una supuesta profecía sobre Ramá, que queda a 8 kilómetros al norte de Jerusalén, y se lo aplique a Belén, que queda precisamente, adivinaron, a 8 kilómetros al sur de Jerusalén. ¿Qué dicen los estudios modernos acerca de este relato? Ahorita regreso y lo analizamos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la Fosa Escéptica y todos los que están en el chat de Spreaker se callaron. De repente ya no hubo más mensajes. Esto me da la impresión de que todos se fueron a casa de Volte a ver cómo se baña. Bueno, sigamos. ¿Qué dicen los estudios modernos? Bueno, pues los estudios modernos rechazan de tajo la historicidad del relato. No solo por los absurdos que ya mencioné, sino porque el historiador más completo de esa época y entorno geográfico, Flavio Josefo, crítico acérrimo de Herodes, que no perdió oportunidad para narrar todas sus maldades con lujo de detalles, incluso el asesinato de 3 de sus hijos, no dice nada acerca de una matanza de niños en Belén. No hay que indignarse por el asesinato de centenares de niños, como lo representa Hollywood, ni hacer luto por el infanticidio. El relato es solo otro cumplimiento profético inventado por Mateo para convencer a los lectores de que Jesús era el Mesías. Por la misma razón, la estrella no funcionó bien. Tenía que abrirle campo a otra falsificación. Con respecto al trastrueque geográfico que Mateo realiza entre Ramá y Belén, queda un dato extra. El nacimiento de Jesús en Belén de Judá es reconocido por casi todos los estudiosos del Nuevo Testamento como una invención de los evangelistas. El mote con el que se conoció a Jesús desde el comienzo de su predicación fue el de Nazareno. Siempre se alude a Jesús de Nazaret. Esto es un dato histórico serio de su gentilicio verdadero. Como el Mesías habría de nacer en la tierra del rey David, pues entonces Mateo tuvo que inventarse el cumplimiento de esta profecía, colocando el domicilio original de la Sagrada Familia en Belén. Para justificar el remoquete de Jesús, lo hizo huir a Nazaret, luego del oportuno viaje a Egipto del cual ya hablamos.
También en este punto Mateo trata de hacer cumplir torpemente una profecía del Antiguo Testamento. Y dice Mateo, y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Será llamado Nazareno. El problema es que Mateo, en su febril y bien marihuano afán de inventarse cumplimientos donde no los hay, pues malinterpretó un texto de Isaías. Es lo más probable, ya que la supuesta profecía no se encuentra por ningún lado en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice del Mesías? Isaías: saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Mateo malinterpretó otra vez lo del vástago. En hebreo se dice Neser, y lo interpretó en su delirante cabeza como si se acoplara al gentilicio de Jesús. No se termina uno de asombrar ante las maromas que realiza el buen Mateo. El que Mateo trata explícitamente de hacer cuadrar un vaticinio del Antiguo Testamento a la fuerza con respecto al lugar de nacimiento de Jesús queda explícito en el siguiente texto. Convocado a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo, y ellos le dijeron: en Belén de Judea, pues porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor de entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo se inventó el nacimiento de Jesús Nazareno en Belén, porque el Mesías tenía que nacer ahí. Pero incluso aquí hay incoherencias. Al parecer se equivoca al citar y refuta al profeta Miqueas, que explícitamente dice que Belén es la menor de los clanes de Judá. Mateo simplemente dice que no es la menor. Cambia completamente el sentido del texto. En cuanto a ti, Belén, Efrata, la menor entre los clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de ser el gobernador de Israel, dice Maquías. Ya se ha visto cómo el relato de Mateo sobre la Navidad carece de historicidad a cualquier nivel, desde fábulas hasta relatos inventados. La forma como Mateo inventa sucesos en la vida de Jesús para hacer cumplir lo que en su febril mente de creyente son profecías, pues me deja así como que asombrado. Incluso algo tan simple como el nacimiento en Belén es solo otro cumplimiento forzado de profecías, lo cual se puede constatar al comparar con el relato de Lucas. Ambos, en su afán de inventarse el cumplimiento del nacimiento en Belén, se delatan, pues inventan relatos que se contradicen entre sí, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Al examinar la fábula de la Natividad de Lucas, primero se encuentra la anunciación que hace Gabriel, este plumífero ángel, del parto virginal que se dará en la futura madre. Después del saludo, le informa que va a dar un hijo a quien pondrá por nombre Jesús. Aunque Lucas no es tan delirante en forzar cumplimientos de profecías, sí es un redactor ampliamente influido por la mitología helénica. Utiliza los mismos esquemas narrativos donde se anuncian hechos milagrosos. Luego sigue una objeción del protagonista, y por último sigue una réplica del mensajero con una señal divina de validación. La artificialidad de la respuesta de María muestra la falsedad histórica del supuesto suceso, porque dijo María, y María respondió al ángel: ¡Ay, chirrión! Pues ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Lucas capítulo 1, versículo 34. La respuesta usa el eufemismo de conocer para referirse a copular, ¿no? Lucas quiere convencer al lector de su evangelio de que María no se había acostado con ningún hombre y que por lo tanto el nacimiento de Jesús era milagroso. Para hacer creer esto, pone en labios de María, una doncella hebrea, una respuesta equivalente a esta en términos modernos, ¿no? Pues ¿cómo será esto? Ya que no he tenido relaciones sexuales, sexuales con ningún hombre. O sea, no me ha tocado nadie. Lo de mi primo Javier fue un revolcón, pero no hubo lo que se llama una introducción del pispiote, de lo que viene siendo la paloma. Él no me tocó, no, nada más lo agarré tantito.
y poquito, y casi por encimita. Esta respuesta está diseñada para que un lector comprendiera que el parto era virginal. En esta respuesta artificial se está diciendo al lector que es imposible que el parto se debiera a cualquier tipo de cópula. Es decir, en el plano objetivo, describe bien la mítica finalidad de la fábula, pero en el plano psicológico es flagrantemente falso. ¿Por qué? Bueno, una niña judía nunca hubiera respondido con una respuesta que implícitamente contempla la posibilidad de acostarse con un hombre que no es su marido, delito que implicaba la pena de muerte. El ningún o el no conozco varón implica el afirmar que no me he acostado ni con mi esposo ni con ningún otro hombre. Sobra decir que, de nuevo, que ninguna niña judía se hubiera atrevido a responder con una respuesta que contemplara el adulterio. La respuesta natural de María, en caso de que la fábula fuera cierta, habría sido así, ¿no? ¿Cómo será eso? A ver, explícamelo. Ya que no me he acostado con mi hombre. O algo por el estilo, ¿no? La objetividad de la respuesta puesta por Lucas en boca de María contrasta con lo artificial, psicológicamente hablando, de la misma. Es un diálogo falso. Pero volviendo a la historia y a la geografía, ya se nota una diferencia. En Mateo, la Sagrada Familia vive en Belén, mientras que en Lucas vive en Nazaret. Ante un vaticinio sobre el lugar de nacimiento del Mesías, Mateo y Lucas encontraron soluciones literarias distintas. Para Mateo, el problema era hacer que un nazareno que tenía que hacerse nacer literalmente en Belén pudiera recuperar su gentilicio nominal. Para esto lo hizo huir de Belén a Nazaret, como ya lo vimos. Para Lucas, en cambio, el problema era el opuesto. ¿Cómo hacer que una familia residente en Nazaret tuviera un hijo en Nazaret que se llamaría Nazareno y sin embargo cumpliera el vaticinio del Antiguo Testamento acerca del gentilicio de Belén, nacido en Belén, del Mesías? La solución de Lucas fue otra: hacerlos ir a Belén para que Jesús fuera parido ahí. La justificación de este viaje resulta falsa desde el inicio. Por aquellos días salió un edicto del César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Lo absurdo de este relato delata que todo es una invención. Ningún emperador romano hubiera sido tan inepto de hacer un censo en el cual cada persona se empadronara en su lugar de origen. Como en cualquier sociedad moderna, en el Imperio Romano se hacían censos fiscales con el fin de recolectar impuestos, y estos se reciben en el lugar de residencia, no en el de origen. Así como actualmente sería ridículo ir a pagar impuestos a la ciudad del nacimiento, así de ridículo sería para la mentalidad administrativa romana. Los impuestos se pagan donde se reside. Una orden en la cual se hiciera un censo en los lugares de nacimiento sería impráctica y absurda. La recolección de impuestos se convertiría en un verdadero infierno logístico. Ningún emperador en la historia ha hecho tal cosa. Desde este punto de vista, el falso motivo aducido por Lucas para el viaje a Belén, pues resulta evidente. Solo si José, hay una exclusión. Solo si José hubiera poseído terrenos en Belén, habría tenido que hacer el viaje. Pero en este caso hubiera resultado totalmente innecesario el que fuera María y su hijo. En los censos romanos, el cabeza de la familia declaraba cuántos miembros tenía a su cargo. También un censo no era algo urgente. Generalmente duraba semanas o incluso meses. Además, la pusilanimidad de José habría sido mayúscula si hubiera sido terrateniente y hubiera llevado a su mujer a Belén en estado avanzado de embarazo para algo para lo que no era requerida, y la hubiera puesto a parir en un pesebre. Pero la idea de que José fuera terrateniente es rechazada por la ofrenda que dieron en la purificación. Dice así Lucas: cuando se cumplieron los días en que debían purificarse, según la ley de Moisés, pues llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, ¿no? Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor.
ahí está, soy Lucas, así está, así lo escribí, así es. Y surgen dos errores leves en la concepción de Lucas. Primero, la obligación de purificarse no era de los padres, sino solo de la madre. Lucas, al parecer, cree que es obligación de ambos. El otro problema es el que delata que José no era terrateniente. Y dice así el Levítico: al cumplirse los días de su purificación, sea por niño o por niña, presentará al sacerdote, ¿verdad?, a la entrada de la tienda del encuentro, un cordero de un año como holocausto y un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado. Esta es la ley referente a la mujer que da a luz un niño o una niña. Si no le alcanza para presentar una res menor, va a tomar usted 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y otro para el sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará por ella el rito de expiación y quedará pura. ¿Ya lo anotó? Órale. Y me trae 3 copias por triplicado, su registro ante la sociedad de contribuyentes y su fotografía a tamaño infantil para la credencial. Es decir, solo si eran pobres o unos avaros miserables que se hicieran pasar por pobres, habrían podido presentar un par de tórtolas. Esto descarta el que José pudiera haber tenido terrenos en Belén y también descarta el viaje. Pero los problemas con el censo no cesan. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Cirino. Bueno, este censo realmente ocurrió. Fue tan notable que debido al inconformismo que de él se derivó, surgió el grupo de fundamentalistas judíos llamados celotes. El censo ocurrió en el año 6 de la Era Común. El problema es que Lucas enmarca estos relatos en tiempos de Herodes, pero Herodes murió en el año 4 a.C. Así Lucas, tratando de darle historicidad al relato, lo enmarca tanto en el año 4 a.C. como en el año 6 de la Era Común. Lo absurdo de la cronología de Lucas para hacer cumplir la profecía de Belén no puede ser más grande. Más absurdos del relato evangélico de Lucas surgen de afirmaciones como que no tenían sitio en el albergue. Ni siquiera en la época de las peregrinaciones culturales o del culto obligatorias se llenaban los albergues. Poner a nacer a Jesús en un pesebre resulta innecesario, dejando de lado el que supuestamente tenía una pariente muy cerca de Belén, Isabel, suponiendo que no sea un personaje de fábula, ¿verdad? Con todo lo dicho anteriormente, se puede reconocer elementos narrativos de Lucas que fueron redactados pensando en textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el resto de la adoración y regocijo de ángeles y pastores extraído de Isaías. Se puede resumir los problemas de Lucas, aparte de las contradicciones con Mateo, así. 1. El censo ocurrió en el año 6 de la Era Común, tal vez 11 años después del nacimiento real de Jesús. El censo obligaba a movilizarse solo a las cabezas de familia. Ni las mujeres ni los niños debían ir. El censo se realizaba en el sitio de residencia, no en el de origen. Solo había que ir a otras ciudades en caso de ser propietario de terrenos, lo que no parece ser el caso con José. Nadie hubiera sometido a su esposa encinta a los riesgos de semejante viaje innecesario. Todo el relato es solo otra invención para hacer cumplir literalmente y a la fuerza, pues una profecía que nunca se realizó. Ahora podemos ver cómo todo lo que supuestamente se sabe del nacimiento e infancia de Jesús no pasan de ser unas fábulas amañadas, escritas para dotar de divinidad a un predicador oriundo de Nazaret que terminó sus días en el tormento, ¿verdad? Toda la tradición navideña de María encinta sobre un burro, con José a su lado, con cantos de ángeles, con pastores, con reyes que llevan presentes, con matanzas de niños, y a lo cual le podemos adicionar las adiciones modernas, o sea, frío invierno, mula y buey calentando al niño con su aliento, los nombres de los 3 reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, y la demás parafernalia, pues no es más que una ficción literaria para divinizar a un predicador judío que profetizaba que el fin de los tiempos llegaría en el siglo I de nuestra era. Mediten bien todo esto y después saquen sus propias conclusiones. Y sigo leyendo ya en la parte final de la fosa séptica a mi estimado Volte,
Espero haberlo pronunciado bien, mi estimado Volte o Volte, pero no sé cómo se pronuncia tu nombre y de qué origen es. Con la aparición de la psicología y la psiquiatría desaparecieron los profetas. En la actualidad hay algunos elegidos que se sienten ungidos y son la voz divina de los elegidos y forman sus sectas. ¿Qué podría salir mal con ellos? pues todo, ¿verdad? Es la receta de la tormenta perfecta. Además, los narradores, entre comillas, que son ellos, pero supongamos que sí, cuentan las profecías en retrospectiva. Es como si yo hoy escribo que el señor Villalpando hizo la profecía de la pandemia y como ya ocurrió, el señor Villalpando tiene dotes de clarividencia. Todas las profecías cumplidas fueron escritas hacia atrás, a menos que fueran muy generales, como la espera de un Mesías. Pero hacia el futuro han fracasado en todas. Tienes muchísima razón y te felicito por tu conocimiento tan detallado de estas profecías e historias, ¿verdad? Volte, me imagino que es. Y el origen de tu nombre, pues ahí me lo escribes. Yo ya terminé, fíjense, ya terminamos la fosa escéptica del día de hoy. Solamente para recordarles que si están oyendo esta fosa escéptica y no han ingresado al exclusivo grupo y selecto de personajes como Volte y como los demás, Germán Santelices y todos los que estamos ahí en el grupo de Facebook de la fosa escéptica, pues se unan y hagan de este grupo algo más grande. Ya somos 200 y esperemos que con el tiempo seamos más. ¿Quieren apoyar a la fosa escéptica? Escúchenme por Spreaker, suscríbanse en Spreaker y denle un clic ahí a las notificaciones. El mismo Spreaker notifica y les avisa cuando estoy en vivo para que se unan también aquí al chat que tenemos en esta plataforma. ¿Quieren apoyarme de una manera más directa y económicamente mejor? Bueno, en iVoox existe la posibilidad de colaborar económicamente con la fosa escéptica. Es muy poco lo que sugiero que con la contribución que quiero que se haga. Es aproximadamente de €1 al mes, que vienen siendo en pesos mexicanos como 22 pesos. Es algo parecido a $1, ¿no? Y esa es una contribución que ayuda al mantenimiento de esta fosa escéptica, ¿verdad? El próximo domingo anuncio que tendremos por primera vez un invitado. Es un invitado que hasta el momento es sorpresa. Para mí no, porque ya sé quién es. Para ustedes sí, porque no lo saben. Pero es alguien que ha demostrado en los grupos que estamos aquí, tanto en Telegram como en el grupo de Facebook, que tiene esta habilidad comunicativa. No es necesaria, pero sí es agradable que alguien con una buena estructura en sus razonamientos nos acompañe para disfrutarlo, ¿verdad? Disfrutar de esta plática. Ya en la semana les develaré este misterio que hasta ahorita está vigente acerca de la personalidad de quién es el invitado del próximo domingo, con el que vamos a platicar de un tema también bien interesante. Así es de que no se la pierdan el próximo domingo a las 7 de la tarde, hora del centro de México. Por mi parte es todo. Les agradezco a todos los que estuvieron aquí en el chat de Spreaker. Por mi parte es todo. Síganse cuidando. Mi esposa ya se puso la primera vacuna, yo voy por la segunda. Y sí, hay que vacunarse. Los contagios parece que están disminuyendo, pero todavía son numerosos. Así es de que nos vemos en la siguiente fosa escéptica. Hasta luego. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.